Muy, pero muy buenas tardes, ¿qué dicen? ¿Cómo andan? Bueno, viernes al fin, ¿no? Es el grito de la hora, a las 4:05 estamos arrancando, después de Carlitos Polimeni en la 530, arrancamos que vuelvan las ideas. La escena es que cada quien trata de evitar las cámaras de esta transmisión radial, pero que también va vía stream, para invocar alguna de las facturas que trajo Mariano Hamilton en su día. Cada quien hace hay contorsionismos acá para tratar de meter la mano en una bolsa que no se ve. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Hola, Luis Pablo Giniger. ¿Qué haces, Pablo? Quiero decir que además están deliciosas, ¿eh? Gracias, sí. Mariano. Gracias, Mariano. Venir más seguido. Bueno, no sé por qué no lo escucho a Luis Pablo Giniger como sí, debiera. Es verdad. Yo me escucho... ¿Querés venir, Charlie? Te hago tiempo, ¿eh? Si querés venir. Muy bien. Viene Charlie. Viene Charlie, podés hablar. Charlie Escalante. Para mí está al revés. ¿No lo tenés al revés? A ver. Es multidireccional. Hola. No, es otra cosa. Es otra. Ahí viene. Ah. Bueno, ¿qué dice Hamilton? ¿Cómo está? Bien, muy contento, tardes. Muy feliz, cada día ahora muy feliz. Sí entra la bolsa en escena, la vamos a correr. Para que no quede... vamos a ponerla acá. No, porque hay mira, Mariano. Hay un manual de estilo. Hay un manual de estilo. Ahí está, muy bien. ¿Qué dice Néstor? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Vos hay manual de estilo? ¿Cómo? Sí, manual de estilo. ¿Cuál es el manual de estilo? El manual de estilo es con las cosas de laburo, no mucho cachivache, no mucho bolonqui. Y bueno, eso es chivo, eso además es chivo imperialista. Salvo que sea tropicola. Inca Cola. Yo te voy a mostrar una Inca Cola. Manaus. ¿Probaron la Inca Cola? Manaus es la nuestra, claro. ¿Cómo no? Ahora, explícame por qué es nuestra y es Manaus. Eso nunca lo entendí. Es un nombre, pero es nacional y popular, sí. Nacional y popular. Brasileña. No. Manaus. Se hacía en Mataderos. Pero la marca, ¿por qué no le pusieron el nombre Mataderos? Es una ciudad de Brasil, pero la bebida no es Néstor, brasileña. mirá que hay preguntas para hacerse en este tiempo histórico. Siempre me pregunté Una eso. pregunta existencial del carajo, ¿eh? Sí. Me quedó la duda. Bueno, ¿cómo están? ¿Están bien? Bien. ¿Opiniones sobre la camisa de Néstor? ¿Mariano? Hablando de preguntas para hacerse. Tengo una reunión, me voy a ir 10 minutos antes hoy porque tengo una reunión importante. ¿Pero qué, con el enemigo? Pero, pero te hubieras Ustedes vestido. son unos aburridos que usan todo negro. Tenés razón. Pero te hubieras vestido para la No se reunión. juegan nunca con una remera un poco más vistosa un viernes. Pero si tenés una reunión, no le faltes el respeto a todo el que te vas a reunir. no, está No bien. sabés lo que lleva lo que estoy reuniendo. A mí me da, ¿sabes qué me da? Bata de verano. Me da bata de verano. A mí me encanta, es como un Al que le tiene que gustar esa voz. Esa remera, suave, esa camisa combina muy bien con la zunga de leopardo que te vi el otro día. No, el leopardo no pega. No, con amarillo combina y re rojo bien. con esto no tiene nada combina re bien. Combina Néstor, re bien. igual te tiene que gustar a vos. Por Eso supuesto. es, Lo eso que es. dijo, son aburridos. Perdón, la frase, el concepto de Pablo es terrible. Es el peor de todos. Sí, lo que dice pero Mariano es es verdad. una pavada al lado de eso. Vos quédate tranquilo, te tiene que gustar a vos. O sea, es horrible. supuesto, No le gusta a nadie por más que a vos. supuesto. He Es conocido- vintage. No, ustedes no. Si quieren hacemos un ranking de frases cliché, trilladas, top 10 de fuleras, podemos arrancar, Tenemos varias más, no es el día. Muy bien. Bueno, Charlie Escalante la puesta en el aire. No es el día. ¿Por ¿Quién qué dijo no? no es el día? Hola, Ya. Nicola Cava en la coordinación. ¿Qué tal Alejandro Aimú? Porque si no, Nico se enoja conmigo y tiene razón. Está Ale Aimú, como le decía en la producción, Vicente Castro en la operación de video y Mariano Randazzo, que va a ser protagonista del arranque de Que Vuelvan, porque vamos a arrancar con el resumen. Porque la verdad es que, más allá de que en tiempos Argentina, hace un montón que pasó todo lo que pasó en el Congreso ayer, es poco tiempo, ¿no? Es todavía, estamos acomodando la escena a ver si efectivamente es un punto de inflexión o, bueno, es un momento más de un gobierno que de estas parece haber tenido un montón, es decir, de situaciones en las que parece perder control de la escena política, sobre todo cierto margen para maniobrar con aliados, y después termina recomponiendo. De hecho, lo que se está escuchando por estas horas, si quieren, es una suerte de comenzar por el final. Por estas horas el gobierno tratando de reconstruir los puentes con algunos gobernadores para poder sostener el número mágico de 72, si no me equivoco, diputados y diputadas que le banquen el veto que estaría viniendo. No son todos iguales, es el No. hit de Guillermo Francos para recuperar el diálogo con algunos gobernadores, ¿no? Claro, hay que ver si quieren lo charlamos después de hacer el repaso de la semana, que va a tener ese momento de protagonismo. Pero sí me parece que es importante saber que son 10 días, o bien para que el gobierno vete, o bien, si no hace nada, entre en vigencia efectivamente la ley que recompone jubilaciones y fondos para políticas sobre discapacidad.
Arranquemos con el resumen que creo que nos va a venir bien para cerrar una semana que se las trajo, que tuvo un feriado en el medio, que tuvo un 9 de julio, miércoles, feriado en el medio, con un ministro de Economía llamando por teléfono a un periodista diciéndole ya voy para allá, poné los fideos. Esa un poco la escena que marcó también la semana. Mariano Randazzo, el resumen para la audiencia de Que Vuelvan. Nosotros veníamos diciendo que calculábamos entre 10.000 y 12.000 personas en la ciudad de Buenos Aires y nos dio 11.892. Lo que destacamos en principio es cómo se ha modificado la población. Horacio Ávila, referente de la organización Proyecto 7. Hay muchas más familias en calle, enteras, muchas más que mamás con criaturas, muchos abuelos y abuelas, y un gran porcentaje de gente, casi el 30%, que nos dice que cayó en el último año, 6 meses, 5 meses, por todas las cuestiones que tienen que ver con el exterminio que está haciendo el gobierno nacional con la clase trabajadora y las clases más bajas, digamos. Bueno, la semana pasada me avisaron que no iba a seguir, que dejaba en agosto, pero ayer, ante una visita de despedida que iba a hacer este fin de semana, decidieron que adelantarme el despido. Gabriel Di Meglio, exdirector del Museo Histórico Nacional. No hubo argumento directo, me dijeron que fue una decisión política, puede haber tenido que ver con que ante preguntas en notas mediáticas yo comenté que los museos no tienen presupuesto alguno y que es un peligro para el patrimonio. Uno termina diciendo que el Estado no funciona, pero que incluso cuando funciona parece como que no, porque digo, si lo financias obviamente no va a funcionar, cuando en realidad hay logros de gestión que distintos museos pueden mostrar. Hoy creo que es un día de mucha esperanza para los bonaerenses. No hay bonaerense que nos haya encontrado en la calle que no nos digan vayan juntos. En nosotros está la esperanza de recuperar una provincia que para algunos es inviable y para nosotros es todo posible. Cristian Ritondo. Empezamos a trabajar para la provincia de Buenos Aires y eso es lo que hoy deseamos y firmamos en este acuerdo, donde vamos a llevar adelante el compromiso de terminar con ese bolsón de populismo que es la provincia de Buenos Aires, para que también en la provincia de Buenos Aires se vive en orden y en libertad. El acuerdo que lleva adelante es un acuerdo histórico para la provincia de Buenos Aires y un acuerdo histórico para la República Argentina por la manera en la que se llevó adelante el diálogo que hemos tenido con los principales referentes dirigentes del PRO. Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. Creo que confluimos naturalmente detrás del presidente de la Nación en una batalla que, lejos de ser electoral, es una batalla cultural que requiere de hombres y mujeres preparados para darla, que requiere de mucho tiempo, que requiere de muchísimo valor, que requiere de dejar de lado muchísimos intereses personales, y ahí nos hemos encontrado y acá estamos. ¿Cuántos kilómetros de ruta tiene el gobierno nacional? Tiene 40.000 kilómetros de ruta. ¿Cuántos kilómetros de ruta tienen las provincias? 200.000. ¿Cuántos kilómetros de ruta tienen las municipalidades? 600.000. Digo, para empezar a tomar la dimensión del sistema vial de Argentina. Federico Sturzenegger. Presidente piensa que las empresas públicas tienen que gestionarse con sus recursos y definitivamente salir del... Yo no sé si piensan que van a generar alguna simpatía de alguien por extorsionar a la gente y molestar a la gente. Sepan que con este gobierno no los va a afectar en absolutamente nada, no van a generar ningún cambio en la posición del gobierno, así que tendrán ellos que enfrentarse con la sociedad y hacerse cargo de las decisiones que toman. Hoy se rompió una institucionalidad del Senado desde que el Senado existe como tal. El Senado tiene un reglamento. Patricia Bullrich. La señora vicepresidenta lo que hizo fue presidir una sesión autoconvocada, figura que no solo no existe, sino que rompe con todos los sistemas previstos. Todos preocupadísimos por el reglamento, pero el artículo 224 del reglamento dice que todo senador puede reclamar la observancia de este reglamento si juzga que se lo contraviene y si el presidente usted presidenta, lo hará observar. Juliana Di Tulio. Y en el 225 dice, más si el miembro a quien supone contraventor u otro sostiene que no existe contravención, se resolverá inmediatamente a través de votación sin discusión. Presidenta, se vota lo que pidió el senador Mayans como moción, sin discusión. Para el presidente, todo aquel que tiene una diferencia en algún momento está tratando de romper el país. Pero me parece que los jubilados y aquellas personas que por discapacidad están atravesando una situación muy precaria y muy difícil merecen una respuesta, merecen que tratemos los temas. Después cada uno podrá votar como quiera, pero negar el tratamiento de temas que vienen con media sanción es una barbaridad. Martín Lustó.
el costo fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el caso de la recomposición de los jubilados, es de 0,6 puntos de producto. Discapacidad, yo creo que hay soluciones mejores, tal como está, los datos preliminares que hay hablan de 0,3 puntos de producto, pero me parece que es más difícil estimar, ¿sí? Pero en el caso de los jubilados es muy clara y además está la fuente de financiamiento del proyecto. Pese a los degenerados fiscales, pese a estas primates, perdón por los primates, digamos que creen que la restricción de presupuesto es algo flexible. Javier Milei. Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Abuela de Plaza de Mayo comunica con enorme felicidad la restitución de otro nieto apropiado durante la última dictadura cívico-militar. Hoy damos la bienvenida al hijo de Graciela Alieta Romero y Raúl Eugenio Metz. Estela de Carlotto. Nació el 17 de abril de 1977 en el centro clandestino La Escuelita de Bahía Blanca, como se supo a través de testimonios de compañeros de cautiverio de Graciela, y hoy podemos confirmar a partir de su restitución. Soy el emoji, soy la sonrisa así, grande, redonda, sí, es eso. Es una sonrisa con momentos de risa y con momentos también de llanto. Adriana Metz, hermana del nieto restituido número 140. Las abuelas empiezan la búsqueda de los nietos y cuando encuentran la herramienta del ADN y le piden al Estado la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos fue porque el Estado fue el que facilitó la apropiación de estos niños. Cuando le piden al Estado la creación de CONADI para continuar con esta búsqueda, también se lo piden desde ese lugar. Fue el mismo Estado, a través del terrorismo de Estado, el que facilitó la apropiación de esos nietos. Algunos pueden estar más o menos involucrados, algunos pueden pensar que es más o menos importante, pero la realidad es que estas 300 personas que viven con su derecho a la identidad totalmente vulnerado forman parte de nuestra sociedad. Bueno, Argentina es ese país en el que pasa de todo, que un gobierno acusa un golpe institucional por el funcionamiento normal del Congreso, que un grupo de comunicadores digitales vinculados al gobierno dicen que hay que bombardear el mismo Congreso, en el que se juegan una centena de políticas públicas, que por decretos organismos que se eliminan con las consecuencias que eso efectivamente tiene, en el que echan a un director de Museo Histórico Nacional por el que no le quiere prestar el sable histórico de San Martín, el sable corvo, al presidente para que haga una celebración del 9 de julio, pero que te recupera la identidad de un nieto o una nieta, ¿no? Somos parte de ese gran colectivo donde pasan todas estas cosas. Soy el emoji, decía Adriana Metz, de la felicidad que tenía de haber encontrado a su hermano, a quien busca. Pudimos charlar con ella en QR y contó una historia maravillosa. Decía que siempre la mantuvieron sus abuelos, su abuelo y su abuela, al margen de la historia, que ella se iba a dormir, la mandaban a dormir, y en un momento le decían, bueno, ahora nosotros vamos a charlar cosas de grandes mientras vos te vas a dormir. Pero que ella de tanto en tanto se metía en el pasillo, medio despierta, y escuchaba, y que una vez escuchó que le habían mandado una carta, que era la carta de una detenida desaparecida que sabía y había visto a Graciela, la mamá de Adriana y del nieto 140, que había estado en la escuelita, el sitio de detención ilegal. Y que entonces hablaba de, bueno, Graciela tiene un hijo. Y que ella, ese es el momento preciso en el que recuerda tener primera conciencia de que tenía un hermano. Y que sale del pasillo y le pregunta a su abuelo y a su abuela, que estaban en la cocina teniendo charlas de grandes, tengo un hermano, ¿dónde está mi hermano? Es impresionante lo que significa este giro de la historia o estos momentos, ¿no? Y esa frase que dicen abuelas permanentemente cada vez que aparece un nieto o una nieta, el modo en que se lo dijeron, lo encontramos, le dijo Manuel Goncalves. Si no me equivoco, fue hasta Mar del Plata, porque ella estaba en Mar del Plata, llegó con una bolsa, pensaba que iban a hablar de otras cosas, de las dificultades del financiamiento, de los organismos vinculados a
al reconocimiento genético y a las políticas de recuperación de nietos y nietas. Sí, el Banco de Datos Genéticos y la CONAVI, dos organismos que están siendo desmantelados por el gobierno actual, ¿no? Y que lo que Manu Goncalves le dice cuando ve unas carpetas y ve una fecha, 1977, lo encontramos, es la frase. Bueno, rescaté dos cosas. Primero lo de Gabriel Di Meglio, que lo dijimos medio a la pasada, el exdirector del Museo Histórico Nacional, que ya lo iban a echar, pero adelantaron echarlo porque no quiso prestar el sable de Corvo de San Martín para un acto. Pero está bien la aclaración, ¿no? Ya lo iban a echar porque la verdad que ya de por sí no había una coincidencia ideológica. Gabriel Di Meglio es una persona que ha hecho mucho para la historia, para recuperar la historia nacional, hizo trabajos muy importantes en el canal Encuentro, por ejemplo, y bueno, me imagino que así como a Paca Paca, a Gabriel Di Meglio también lo tendría en la mira, ¿no? El gobierno nacional. No, habíamos adelantado, ¿se acuerdan? Hace unos días una nota de Andrés Ruggeri en Página 12 que había dicho que la causa había sido esa. Yo no pude escuchar el audio por un tema de... no sé si el mismo Di Meglio finalmente lo confirmó, que fue por eso. Sí, que adelantaron algo que ya estaba decidido. Sí, que estaba decidido. Bueno, y me quedo con Federico Sturzenegger, les voy a contar por qué. Porque en la movilización de ayer, donde confluyeron jubilados y jubiladas, familias y personas con discapacidad, y también había muchos docentes, y había también trabajadores y trabajadoras de vialidad, me encontré con Julio, un laburante de vialidad, abogado de Vialidad Nacional, que estaba en la protesta, y me contó que estaban reclamándole al gobierno, a través de pedidos de información pública, el relevamiento de incidentes en el último año desde que se dejó de invertir en obra pública y sobre todo en el mantenimiento de las rutas, y que el gobierno no está queriendo dar esa información. Y hay una disputa. Pero lo más interesante es por qué estaban pidiendo esa información. Están pidiendo esa información, se lo están pidiendo otros organismos, porque quieren, si hay efectivamente accidentes, y sobre todo accidentes muy, muy graves, quieren incluir como causa, como motivo de accidentes, el no mantenimiento de las rutas, es decir, que sea parte eventualmente de litigios vinculados a accidentes que se den por la falta de mantenimiento. Me pareció muy interesante. Vamos a ver si podemos tener más información sobre eso. Y finalmente, en lo que ocurrió en el Senado, ¿qué partidazo jugó Mayans? El partido que jugó Mayans ayer en el Senado fue impresionante porque la ubicó en tiempo y espacio a Victoria Villarroel cuando decía no, hacen falta 2/3 para esto, para lo otro. A Tauche, que se quería levantar, que decía que no era una sesión válida, y dice, pero si tú estás sentado acá, ¿cómo no va a ser válida? Me da la sensación que Mayans de alguna manera va ocupando el lugar que supo ocupar Pichetto en el, ¿no? Tiene algún punto en Senado. Común, sí, es cierto. Está bien la comparación, esperemos que no termine de la misma manera. manera. Bueno, está bien, por supuesto. También Graciela Camaño ocupaba un poco ese lugar, ¿no? Como la sabia de la tribu respecto a ordenar una sesión. Mayans parece un poco más coherente eventualmente con lo que piensa y hace. Y la noticia de estas horas es que, él dice, los gobernadores se hartaron, los unió el espanto, no necesariamente una causa nacional y popular, los une el espanto y dice, yo que los gobernadores, cuando Milei venga a volver a negociar, si no me das lo que querés, si no me das lo que necesitamos, los fondos que necesitamos que nos sacaste, yo te volteo el DNU 70. Me parece que es una expresión de deseo de Mayans, pero que marca un camino, ¿no? Tira una bengala. Claro, yo tiro esta idea. Yo tiro la idea, vean. Dice Mayans. El DNU 70 se hizo más daño que... Sí, bueno, pero todavía es una herramienta que el gobierno tiene, que está vigente, ¿no? Sí, está vigente. Habría que haberlo volteado hace un tiempo ya, ¿no? Vamos a ver cómo se procesan todas estas cosas que han ocurrido. Bueno, a mí lo que me pasa con Mayans es que a veces se va... quiere hacerse demasiado el gracioso, entonces pierde la contextura política, el fondo político. A veces cuando se pone medio en gracioso no me gusta porque pierde esa profundidad que efectivamente tiene. Se desdibuja un poco. Se desdibuja, exactamente. O sea, cuando empieza a hacer chistes ya no me parece que sea el momento de justamente un jefe de bloque ponerse a hacer chistes. Y yo soy una persona, tengo mucho sentido del humor, pero me parece que hay ámbitos y lugares, ¿no? Pasó Mariano Hamilton, dijo que le parecía como demasiado que Mayans... No, pero a ver, porque en algún punto yo coincido, pero me pregunto, no lo tengo claro,
¿no es una forma también de llegar con un discurso que efectivamente tiene profundidad y que está diciendo muchas cosas en un contexto determinado a un público que a lo mejor el discurso más duro lo aleja? Para mí el problema es la palabra público. Estoy completamente de acuerdo con vos. Lo que pasa es que hay muchas veces que el discurso justamente es nada más que eso. Si él a veces solamente se ocupa de chicanear, de hacer bromas, puede ser. Entonces ahí es donde pierde fondo. Si él utilizara eso para efectivamente poner en bajar a los mortales un concepto político atractivo, sería otra cuestión. No, estaba pensando en otro diputado, Juez, donde que justamente se queda en el humor, se queda en el humor y por eso no... Bueno, Juez tuvo un gran discurso ayer. Gran discurso ayer cuando se porque discutió. le tocó, pero además porque es un tipo está bien, por lo que fuere. Por lo que fuere, digo, fue un gran discurso, no importa. Él es capaz de hacer esos discursos, pero estaba ratificando lo que vos decías, que él se quedó en el chiste. Por eso no acumula. Como senador es un gran humorista. Juez tiene una particularidad, porque me ha pasado en distintos lugares donde trabajé, que depende en qué programa está o qué grupo de colegas lo entrevistan, tiene una personalidad muy distinta. Quiero decir, sale con Majul y se hace el chistoso, digamos, ¿no? Pero si charlara con nosotros, tendría iría a otro discurso. A otro registro. A otro registro. Después puede discutir todo lo que puede discutir, pero plantea otra cosa. Después su comportamiento... político es muy sinuoso. Claro, el arco. Quiero discutir la palabra de Luis Pablo Gininger en el arranque. Luis Pablo dijo, depende para hacerle llegar a cierto público. Para mí hay un problema con la palabra público. Coincido. En el Congreso y en el discurso político. Ya que apelás a mi palabra, déjame decirte lo que pienso. Derecho a réplica. Coincido 100%. El problema es ese, pero no me retracto ni modifico lo que dije, porque efectivamente uno de los problemas que tenemos es que buena parte de la sociedad se ha convertido en público y no participa en la vida política, y no participa en la vida política como sí lo hizo en tantos otros momentos de la historia. Entonces a Mayans no se lo escucha en un acto político masivo, en una plaza, en un club, en el ámbito que vos quieras. La palabra de Mayans se la escucha a través de la televisión, a través de las redes, a través de algún canal de streaming, y eso te ubica en un rol de público, quieras o no. Discutámoslo, yo estoy de acuerdo 100% con lo que pasa es la política como espectáculo. Y es la política como espectáculo, exactamente, y por eso también cuenta chistes, ¿no? Porque tiene ahí un auditorio que lo escucha, o el chiste va únicamente para su compañero de bancada. No, espera trascender. Claro. Es parte del chiste, justamente. Claro, es parte del chiste. No, pero es parte del problema. Claro, pero es parte del problema, pero justamente el chiste se hace porque es parte del chiste que eso está dando vuelta por ahí. Para mí el problema arranca cuando buscan la viralización. Cuando Real se mete en política. Tal cual, efectivamente, y lo logra. El problema arrancó cuando Real se metió en política. Y la política fue a intrusos. Y se empezó a discutir en modo chimento, en modo intrusos. Bueno, empezó antes, para ser bueno con Real, ¿no? Sí, está bien, la vio. Cuando los noticieros más clásicos le ponían musiquita intencional a determinada noticia, es ahí multicausal, empezó. Es multicausal. Claro, es multicausal. Eso fue lo primero, después se convirtió, llegó cierta metodología del cine a la pantalla también, de los informativos. Lo que me jode de que tengan razón quienes dicen que algo es multicausal, porque un poco te pincha, ¿no? Pero te puedo dar tres causas, te puedo dar. Dale. Te puedo dar tres causas. Eso es multi. Sí. Una de las razones, por lo menos yo la fecho cuando Tinelli empieza a hacer su programa de bailando, cantando, no me acuerdo, bailando, y trae de los programas de la tarde, viste que los programas de la tarde era como una especie de ejército de zombies que estaban a la tarde y después a la noche desaparecían del prime time. O sea, no aparecían ninguno de estos. Pero de pronto te empiezan a aparecer los Polinos, te empiezan a aparecer los Zuller, te empiezan a aparecer tipos que estaban aislados y encorsetados a la tarde en los programas de Chimentos y en los programas de escándalo y llegan al horario central de la televisión. Sí. Ahí es donde creo que hay un primer escalón de descenso en el nivel sociocultural. Pero pará, ya estaba Tinelli. Tinelli ya había conquistado el prime time. No, Tinelli había conquistado el prime time. Lo que trae es al prime time
trae a esos personajes que eran los que estaban todo el día a la tarde, que eran tipos que eran para mí eran como Drácula. Pero, o sea, caía la noche y se iban a dormir a los sarcófagos. Claro, Drácula al revés. Déjame preguntarte esto. El problema eventualmente no era ese, el problema que era que Tinelli conquista el prime time y la política empieza a ver que Tinelli es un escenario para ir a bajar un mensaje. Pero olvídate la política. Estoy hablando de una cuestión de lo que se presentaba en televisión, en la oferta que había en el horario central de la tele, y que eso baja de nivel a partir de que Tinelli trae a estos muñecos que lo único que hacían era decir pelotudeces a la tarde. Bueno, para otros públicos, es bueno, entretenimiento. Bien, pero, no seamos buenos, vamos a decir las cosas como son. Estamos hablando de ser bueno todo el tiempo. El infoentretenimiento ya existía. Desde antes, claro, eso es lo bueno, esa es una de las, pero yo no estoy hablando del info, estoy hablando de, ese es uno de los, para mí es una de las razones. ¿El segundo? Después tenés una de las razones de la degradación de la política, para mí es la pandemia, claramente. La pandemia arrasó con todo lo que nosotros conocíamos o teníamos más o menos sabido, y teníamos un análisis político de determinadas circunstancias a partir de aceleró todo, ¿no? A partir de la pandemia, todo lo que uno pensaba o trataba de entender a partir de las herramientas políticas o históricas que uno tenía, desaparecieron, por lo menos en mi caso. Yo, todo lo que pienso, todo lo que opino, me doy cuenta que no tiene sentido, que 10 minutos después me doy cuenta que es una pelotudez, ¿entendés? Que no puedo como agarrarme de ningún lado del pasado para poder hacer un diagnóstico de lo que estoy viendo, de lo que estoy viviendo, de lo que está pasando en la Argentina. O sea, las herramientas que tenías para el análisis, vos decís que post pandemia quedaron exactamente. Después obsoletas. tenés la degradación de los medios de comunicación más verosímiles, más creíbles que había en la Argentina. Clarín era un diario creíble, La Nación era un diario creíble. ¿En qué momento? Porque y empieza operaron siempre fueron parte de una herramienta política, no una herramienta de difusión de noticias. De hecho, el Clarín viene con el desarrollismo, La Nación viene con los conservadores de fines del siglo pasado, hay un montón. Siempre fue una herramienta política un diario, pero lo que ocurre es que en un momento se les cae la careta, o sea, se les saca la careta en realidad, no es que se les cae, se les saca la careta a estos medios, se empiezan a quedar muy expuestos como medios que solamente construyen ideas y construyen a partir de sus propios intereses, y ahí empieza como una posverdad, digamos. Todo está puesto en duda. O sea, se desmadró. Claro, antes Clarín te decía algo, por más que fuera mentira, y era una certeza, ¿entendés? Vos veías algo en la tapa de Clarín, y la tapa de Clarín te estaba diciendo algo que, si no era verdad, estaba cerca de la verdad. O La Nación, la tapa de La Nación, te decía algo que si no era verdad, y era como una especie de confirmación de la realidad. Cita de autoridad. Eso no me salía la expresión, gracias. Era una cita de autoridad que salía en la tapa de Clarín, en la tapa de La Nación, en la tapa de, bueno, qué sé yo, podemos nombrar... La prensa. En la prensa, incluso en la prensa. Salían en la tapa de un diario, en La Razón, era una cita de autoridad. Y eso dejó de ser, entonces a partir de ahí todo se puso en duda. ¿Cuál es la cita de autoridad hoy? Ninguna. Nada, ninguna, ni nosotros, ni yo, ni vos, ni Caruso, que es un genio. Tiro otra hipótesis anterior. A mí me da la sensación, podríamos estar las hora y media que nos queda programa hablando de esto, pero siempre tendemos a buscar en los medios de comunicación, en lo que ha pasado con los medios de comunicación, la razón de la degradación política. No, por supuesto. Y a mí me da la sensación que hay una degradación de la política que después... va modelando los medios de comunicación. Y digo solamente porque perdón, eso es quiero saber si es ahora dice. No sé si es exactamente ahora. Bueno, dice ahora. Sí, pero por ahí es otra información y no hay ninguna hoja en esa. Que vuelva. El día que llegue la primavera, estamos jodidos. El dato es me da la información es el Zócalo. Casación convalidó la tobillera y el domicilio. Bueno, respecto a la presión de Cristina, me da la sensación que... Basta que yo no sé si empezó, más sensaciones, por favor. No sé si empezó ahí, pero seguro se aceleró mucho la degradación del modo de la política con lo que generaron los gobiernos kirchneristas. Voy a explicar por qué. Sí. Porque para mí el kirchnerismo tuvo mucho argumento en el desarrollo de políticas públicas que tuvieron un impacto muy positivo, y del otro lado, después del 2001, se quedaron con muy pocas herramientas y argumentos para sostener políticas de apertura comercial, de regulación. Y frente a eso, queda inocultable, es decir, le mejoró la calidad de vida de la gente. Ostensiblemente, el modo de darle discusión no tenía que ver con la racionalidad política, había que entrar por otro lado, y el mejor aliado de todo eso era la banalización de la política, la espectacularización de la política,
la fake news con aliados, con los medios como aliados. Claro. Para mí ahí hay algo... y también la justicia. Alto central. Y hay otra cuestión que tiene que ver con alguna pérdida del público de la política. Sí. Que es que en la Argentina se perdió algo que era muy valioso, que era el bien durable. O sea, la política muchas veces era una herramienta para que vos te pudieras comprar una casa, para que vos pudieras como... Y eso se perdió con el paso de los años, o sea, por las razones que fueron. Pero eso es más el alejamiento de la política, no la banalización de la política. Absolutamente, la política se alejó de Está muchos bien. intereses que tenía la ciudadanía. Es decir, se preocupó más en que, no lo quiero con esto, no quiero banalizar porque es importante, digamos, no es importante lo que digo yo, nada de lo que digo yo es importante, pero es importante entender el concepto sin que sin se caer piense, si en se la no piense que política. lo estoy banalizando. Sí. O sea, hubo mucha atención en el consumo, el celular, el viaje, el par de Cambiar el zapatillas, cambiar el auto, y no hubo como una especie de trabajo que es una ingeniería muy precisa para poder darle a la gente la posibilidad de tener bienes durables. Los bienes durables son los que consolidan los proyectos políticos. Bueno. Por lo menos esto es lo que creo yo. Interesante teoría, hacemos un punto aquí y la vamos a seguir, porque a mí me resulta muy interesante, sobre todo para pensar la era post-Milei. Exactamente. 4:37 se viene Heller. Ideas de la economía y la política.